Carta de Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 3, versículos 5 y 6. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice así: ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Supongo que todos hemos sido muy bendecidos al considerar, reflexionar sobre los temas de este tiempo, sobre el propósito que Dios tiene para el creyente. Temas que han respondido a una pregunta central: ¿qué soy y para qué estoy aquí? Ahora, las respuestas fueron varias. Una de ellas es: estoy aquí, fui puesto por Dios, mi plan es para agradar a Dios. Otra es para que sea miembro de su familia. Otra, para ser como Cristo. Y esta mañana la respuesta es esta: yo estoy aquí para formar parte de los que sirven a Dios. Es decir, Dios nos ha llamado para servirle. No se puede hablar de vida cristiana sin hablar de servicio. Este versículo que leí, estos dos versículos que leí, tienen que ver con un problema en una iglesia. En la iglesia en Corinto había muchas personas que querían ser líderes, pero pocos querían ser siervos. Algunos se llamaban del partido de Pablo, otros del partido de Apolos, otros del partido de Cefas, los más santurrones del partido de Cristo, y todos hacían lo mismo. Querían gobernar, imponerse dentro de la congregación. Y el apóstol, yo diría por excelencia para muchos en el Nuevo Testamento, uno de los grandes apóstoles, el apóstol Pablo, formula una pregunta: ¿qué es Pablo? Y la respuesta que él mismo da es esta: es un servidor de Cristo. Por tanto, al analizar este tema, y no hay tiempo esta mañana para dedicarle mucho espacio a este asunto por la necesidad de tiempo de la reunión, yo quiero mencionar tres cosas. Primeramente, ¿qué es servir o qué es el servicio? En segundo lugar, ¿cuál es la capacitación para el servicio? Y en tercer lugar, ¿cuáles son algunas de las expresiones de servicio de cada uno de los creyentes? Primeramente, ¿qué es el servicio? La palabra siervo, como sabéis, es aquel que se dedica a hacer alguna actividad en beneficio o gobernado por alguien que se llama dueño. Cuando yo voy al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, este término se aplica a los hombres y mujeres que sirven a Dios. De otra forma, Dios llama a hombres a lo largo de la historia, a personas, a hombres y a mujeres, para que les sirvan. Y estos a quienes Él elige, Él mismo les llama siervos. En el Nuevo Testamento los términos para siervos son varios. Yo no voy a ocupar ni un segundo de tiempo para esto, simplemente deciros que muchos de ellos están vinculados con el concepto de esclavo. De manera que es un siervo que no tiene otra acción más que servir. El esclavo no podía hacer otra cosa que servir a las órdenes del dueño. Ahora yo pregunto: ¿y por qué esta insistencia en el Nuevo Testamento? Necesariamente tenemos que entender que la vida cristiana no es la práctica de la religión, sino la identificación con Cristo. Que ser cristiano significa vivir a Cristo, y significa que Cristo se haga vida en cada uno de nosotros. La regeneración espiritual, acción que se produce como respuesta o como consecuencia, tal vez mejor, a la fe depositada en el Salvador. Cuando yo creo en Cristo, el Espíritu Santo automáticamente me regenera, transformando mi vida. Y esta transformación no es de una dimensión para unos y de otra para otros. La transformación del Espíritu que el Espíritu produce consiste en implantar a Cristo en la vida del cristiano, para que la vida natural, el desarrollo normal de la experiencia de vida cristiana no sea ningún tipo de experiencia del hombre, sino de Dios. De otra manera, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado,
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo en el cotidiano devenir de mi vida, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Notad, por favor, que el apóstol Pablo no dice lo vivo creyendo en el Hijo de Dios. Esto se da por hecho. Lo vivo en la dinámica de relación que el Hijo de Dios tuvo con el Padre, en dependencia absoluta del Padre. La vida de Cristo procede en el seno trinitario de la vida del Padre, y el Hijo y el Padre se sintonizan de tal manera que Jesús dice: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Trasladado Cristo a nuestra vida, reproducido Cristo por el poder del Espíritu en nosotros, podemos como creyentes decir: para mí el vivir es Cristo. Ahora, la consecuencia fundamental que eso trae responde al hecho de qué es lo que era Jesús. Y Jesús se presenta en la Biblia de una forma muy clara como siervo, no solo en el Nuevo Testamento. Se presenta así en el Antiguo Testamento, se le propone, se le anuncia como el siervo de Dios. Algo más, cuando tú preguntas cuál es el propósito general de vida cristiana, la Biblia te responde que es solamente uno. Romanos 8:29, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. De manera que el programa que Dios ha trazado para tu vida y para la mía, no importa seas hombre o mujer, tengas más o menos dones, seas más o menos inteligente, más o menos humanamente hablando capaz. El propósito de Dios, el destino final que Dios determinó para ti y para mí es este: nos ha predestinado para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Esto para que pueda ser llevado a cabo no en la gloria, sino en la experiencia cotidiana, nos conforma ya por la acción del Espíritu a Jesús. Y en ese sentido, una de las grandes bendiciones que tenemos es que Él nos ha dado la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra orientación, nuestra reflexión sintonice con Cristo y sea la mente de Cristo la que conforma nuestra manera de pensar. Ahora, Cristo como siervo de Dios sirvió permanentemente y lo hizo en silencio. Me impresiona mucho, estaba leyendo ayer la profecía de Isaías, capítulo 42, y noto algo muy especial allí: no alzará su voz en las calles. Es decir, no se hará notar, simplemente viene y sirve. Y el servicio de Jesús es algo continuado. Por tanto, analizo a Cristo desde la perspectiva del Nuevo Testamento y encuentro allí que el servicio está enraizado, metido absolutamente en el alma de Cristo. Escucha al Señor: como el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 20, versículo 28. El servicio de Cristo es un servicio de fidelidad absoluta. Y Él dice: yo no busco mi gloria. Podía haberlo buscado, tiene el derecho. Además, Cristo no es solamente un hombre que sirve, es Dios manifestado en carne. Él tiene derecho de ser adorado, de ser proclamado, pero Él dice: yo en mi esfera de servicio, en mi trabajo encomendado, no busco mi gloria. Algo más, Cristo sirve con una lealtad total a la dimensión de servicio que se le ha encomendado. Escucha lo que Él mismo dice, Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Algo más, Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, ni me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Viene con una misión de servicio
con un plan de servicio, con un tiempo de servicio. Y Cristo entrega su vida de servicio a obedecer la voluntad de Dios. Ahora, el servicio de Cristo está ejecutado de acuerdo con un determinado plan. No empezó Dios no envió Dios a su Hijo al mundo y empezó el servicio cuando era el mejor tiempo de los hombres. No, Dios envió a su Hijo al mundo y comenzó el servicio cuando era el tiempo de Dios. Hay un versículo que repetimos muchísimas veces, pero que concentra esa verdad. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo tiene un tiempo de ministerio. No empezó el ministerio de Jesús cuando Cristo, humanamente hablando, quiso, sino que se produce después del bautismo. Y Dios el Padre concede al siervo 3 años históricos de hombre para llevar a cabo el ministerio. Comienza su trabajo, emprende la acción, está en el servicio y al final el siervo comparece delante del dueño para dar cuenta de la administración de su tiempo y de lo que hizo sirviendo a Dios. Y escucha lo que Cristo dice a su Padre en Juan capítulo 17. He acabado la obra que me diste que hiciera. No quedó nada pendiente. Todo se va a realizar y todo se ha realizado. Ahora he ocupado un tiempo para hablaros del elemento ejemplar de servicio, porque el servicio del siervo enviado del cielo se hace servicio en nosotros cuando vivimos a Cristo. De otra forma, no tenemos que esforzarnos por servir. El servicio no es una carga, el servicio no es un problema, el servicio no es algo que cuesta mucho llevar a cabo. Simplemente limítate a vivir a Cristo y eres siervo. Ahí el apóstol Pablo expresa ese propósito divino, además añadiendo otra razón. Y Pablo dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. De manera que cuando el Evangelio invitó a tu vida y a la mía para acudir a Cristo, cuando respondimos con fe a la invitación del Evangelio, cuando dijimos a Cristo, Señor, sálvame, y el buen pastor tomó a la oveja perdida y la puso sobre sus hombros y la trasladó a la casa del Padre. Cuando Dios ha hecho este milagro de gracia en nosotros, Dios nos ha comprado para que seamos siervos. No sois vuestros. El esclavo en la casa de su dueño se levantaba por la mañana y preguntaba al dueño, ¿sabes qué cosa? ¿Qué quieres que haga? Y cuando se acostaba por la noche decía, he cumplido el trabajo que me encomendaste. Así nosotros debiéramos comenzar nuestro día pidiéndole al Señor iluminación personal para lo que debemos hacer a lo largo de la jornada y dedicar nuestra vida para servirle. ¿Por qué? Porque nos capacitó para ello. De manera que en Romanos capítulo 6 y versículo 17 yo leo palabras como estas: antes eréis esclavos del pecado y ahora sois siervos de la justicia. Es decir, antes vivías en una esfera de esclavitud que te impedía servir a Dios, no podías, aunque quisieras. Ahora estás en un terreno de obediencia en el cual el servicio es la forma expresiva de vivir a Dios. De ahí que el apóstol Pablo, al final de ese capítulo 6 de Romanos, diga que el objetivo nuestro es la gloria eterna, pero mientras tanto, servirle de verdad, en entrega incondicional. Hermanos, quiero repetir esto antes de pasar al otro punto. No se puede hablar de salvación sin hablar de servicio. Y el gran testimonio de esto está en la carta primera a Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, cuando Pablo dice, todos dan cuenta de cómo, dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir y esperar a su Hijo de los cielos. Por tanto, no hay excusas, no caben reflexiones. O eres cristiano y sirves,
O eres cristiano y si no sirves estás quebrantando la voluntad de Dios. Servir viene aparejado a la experiencia de vida cristiana. No digas nunca, para mí el vivir es Cristo, si te niegas a servir al Señor en tu iglesia local. Segunda cosa, para servir muchas veces tenemos que ser capacitados, o hay que capacitarnos para eso. De manera que el Dios de la gracia, que entiende que tú y yo tenemos que servir en la iglesia local y tenemos que en nuestro servicio edificar, colaborar a la edificación del cuerpo de Cristo, este Dios nos ha dado recursos para poder hacerlo. En primer lugar, Dios ha dado dones a los creyentes y estos dones que Dios da, los da porque Él quiere soberanamente. Cuando voy a la carta primera a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 11, leo estas palabras: que el Espíritu de Dios ha dado dones a cada uno como Él quiso. Puedes ponerte de rodillas hoy y orar todo el día pidiendo a Dios que te dé el don de pastor o de maestro o de presidente o lo que tú quieras. No va a recibir ninguna respuesta a esa oración porque Dios da soberanamente lo que Él quiere a cada uno. Y nos coloca en el cuerpo para hacer esto. En nuestro cuerpo hay huesos grandotes y huesos chiquitos. Te quiero decir que los chiquitos molestan más que los grandotes. De manera que ahí tienes unos buenos huesos en las piernas, largos y fuertes, pero tienes también un cartílago, un menisco en la rodilla. Ah, amigo mío, yo no quiero ser menisco, quiero ser un hueso. No, tú no puedes ser un hueso, tienes que ser menisco para cooperar al funcionamiento del cuerpo. Si todos quisiéramos ser oídos, ¿qué sería de nosotros? Seríamos un orejote enorme, pero no seríamos un cuerpo. De manera que Dios ha colocado a cada uno como Él quiere. Es un regalo que Dios te ha dado. No importa cuál sea el don que tengas. Humanamente hablando puede ser que digas, este don no tiene importancia. Dios te lo ha dado. Por tanto, tienes que cumplir el ministerio con el don que Dios te dio. Cristo ha regalado hombres y mujeres dotados de dones a la iglesia. Cuando lees la carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 7, no habla de dones, ese capítulo habla de hombres dotados de dones. De manera que Pablo dice, y Él dio ciertamente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Hay esos dones, Pero lo que dice Pablo es que Dios regaló en la iglesia y para la iglesia personas capacitadas con esos dones. Cuando tú te niegas a servir en el ejercicio del don que Dios te ha dado, estás limitando, estás produciendo un trauma, estás ocasionando un problema al desarrollo armónico del cuerpo en donde tú estás integrado. ¿Tenemos dones todos los creyentes o no? Por supuesto que sí. ¿Cuántos? No sé. Pero como mínimo hay un don en la vida de cada creyente, porque no hay ningún creyente que no tenga que servir. Y el don es el elemento capacitador para el servicio. A veces yo quiero usar o tener un ministerio cuando no tengo el don para ese ministerio. Seré un instrumento lento e inútil. Pongo un ejemplo bíblico. El apóstol escribe la carta a Timoteo y le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo no tenía el don de evangelista. El don de evangelista es un don que requiere una fortaleza de carácter fuerte. Hay que enfrentarse a personas que niegan cosas, que hay que sacar de su entorno reflexiones que no son bíblicas. Y Timoteo parece ser que tenía un carácter más o menos tímido y no se atrevía tanto. Pero Pablo le dice, es que no hay otro, tienes que hacer tú la obra, el trabajo. Pero tienes que cumplir tu ministerio. El ministerio es la expresión de un don. Si no hay don, no hay ministerio. Ahora, los dones que te capacitan son dados no para provecho personal, sino para servir con ellos. Y el apóstol Pedro dice que con el don que cada uno recibió, sirva a los demás.
tenemos a veces, Satanás va a usar lo que pudiéramos llamar los grandes dones para hacerte un instrumento inútil delante de Dios. Cuando tú crees que eres algo, automáticamente has dejado de ser todo y eres nada. El que cree que sabe, no sabe nada conforme a lo que debe saber. El ejercicio del don grande o pequeño depende absolutamente de decir a Dios con manos vacías: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. E indudablemente cuando vienes a su presencia así, cuando caes de rodillas antes de ministrar en el silencio de tu cámara, cuando vienes a la presencia de Dios y dices: Señor, yo no puedo, el Espíritu de Dios te va a usar y el mundo va a recibir el impacto de un servicio ejercido no solo en el nombre de Dios, sino en el poder del Espíritu de Dios. Ahora, aparte de dones, da capacidades. A veces me pongo a reflexionar, ¿tenemos en la lista de los dones todos los dones que hay? Mi opinión personal, como eso no es doctrina fundamental, permitidme esta libertad. Yo creo que no. Yo creo que las listas de dones no son completas, es decir, no hay más dones que los que están en la lista. Pablo utiliza unos cuantos en la carta a los romanos y utiliza otros cuantos en la carta a los corintios. Y parece como si escogiera dones que tenían algún problema en cada una de esas iglesias. ¿Dios puede dar nuevos dones? Yo creo que sí. Pero lo que sí tengo claro es que Dios da nuevas capacidades. Estamos en el tiempo de la imagen. Y Dios da a su iglesia personas capaces de manejar multimedia. Estamos en el tiempo de la música y Dios da a su iglesia personas capaces de orientar y conducir la alabanza. A veces se nos escapan un poco estos dones de nuestras manos y queremos sobresalir con ellos de alguna forma especial. El servicio tiene que estar siempre supeditado al bien del pueblo de Dios. Una alabanza en donde la música sea tan prominente que se escuche solo la música no es correcta en un culto. Porque tenemos que escuchar al pueblo de Dios cantando a Dios. Y la música es esencial, no hay duda ninguna, para una buena alabanza. Lo mismo en otras muchas áreas y aspectos del ministerio, del servicio en la vida cristiana. Ahora, el Nuevo Testamento presenta ejemplos de personas capacitadas, ejemplos de vidas capaces. Y la segunda enseñanza para el ejercicio de los dones, para el ejercicio del servicio, es conducirnos a una vida ejemplar. Notad lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Luego la iglesia recibía enseñanza, recibía mensajes, tenía ya una estructura organizativa importante, pero lo más importante es que la iglesia podía ver reflejado el ejemplo de servidores en los grandes apóstoles y también en aquellos equipos que cooperaban con ellos. Eran vidas ejemplares. La fe de los pastores debe ser imitada, no su vida. No se nos pide que imitemos sus costumbres. No se pide en la iglesia que imitemos las tradiciones que los pastores pueden tener. Dice, considerad cómo ha sido el comportamiento de su vida. ¿Imitad qué cosa? Su fe. ¿Cómo puedo imitar la fe? Porque la fe que no produce obras es muerta. Pero la fe que produce obras las produce conforme a la voluntad de Dios. Y esos son referencias ejemplares que nosotros tenemos que recordar para nuestra propia vida cristiana. En tercer lugar, Dios nos capacita por medio de la palabra. La vida cristiana es una entrega incondicional a Dios siguiendo el ejemplo de Jesús. Bueno, lo sabemos todos, pero ¿cuál es el camino luminoso que tenemos que llevar en el área de servicio? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, mientras Dios me tenga en el ministerio, no dejaré de insistir en esto.
en la iglesia, en el púlpito de la iglesia, Biblia. Solo Biblia, nada más que Biblia. Las palabras del predicador pueden ser elocuentes y hermosas y eficaces si descansan en la Biblia, si no, no valen para nada. Y estamos en un tiempo en donde la iglesia se está lentamente alejando en muchos lugares de la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cuál es la norma para mi vida de conducta? ¿Cuál es? En tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. Ahora hay otra cosa importante. La única forma de conocer a Dios es por la Biblia. Estamos acostumbrados en el tiempo de hoy, y yo lo estoy viendo, cada viaje me asusto más de la situación. Estamos acostumbrados en el tiempo de hoy al subjetivismo. Es decir, Dios me dijo, Dios me habló, yo vi a Dios. No es cierto eso. Esas son ilusiones del hombre. La única revelación de Dios es su palabra. Luego, todo cuanto no descanse en su palabra no es genuina revelación de Dios. La única manera de conocer a Dios es esta. Escucha a Pedro, a quien sin haberle visto le amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque cuando tú abres la Biblia está escrita para que Dios se revele a ti y tú le conozcas. ¿Entiendes esto o no? Es la palabra la que te va a capacitar para el servicio. La Biblia tiene que ser enseñada a todos si queremos hacer buenos siervos. ¿Y a los niños? No, a los niños 4 cuentecitos de vez en cuando. Terminaba una conferencia, en Colombia me parece que era. Y cuando estoy saliendo, viene un niño así. Después le pregunté cuántos años tiene. 6 años. Y me dice a sí mismo, gracias por lo que aprendí hoy. Y yo dije, ¿qué aprendió este hoy? Y era un tema bastante complejo. Le dije, ¿tú entendiste todo lo que dije? Todo. Y además estoy escuchándole a usted todos los días por la BBN, por la Radiodifusión Evangélica. Gracias por esto. Un niño. No me digáis nunca que la Biblia tiene que ser dada en pastillas disueltas para los niños. El niño tiene que conocer la Biblia. Y si queremos siervos, tenemos que trabajar con los niños. Y si queremos un futuro brillante para la iglesia, tenemos que trabajar con los niños. Basta, por favor, del humanismo desbordante que nos rodea. Y volvamos a la enseñanza bíblica. Instruye al niño en su camino. Y aunque sea viejo, no se apartará de él. Otro instrumento que Dios usa para capacitarnos para el servicio son las pruebas. Y el apóstol, tuvimos un tema de esto, yo no voy a tocar ese tema, pero quiero recordaros que el apóstol Pedro dice que las pruebas fortalecen nuestra fe. Y nosotros servimos para la gloria de Dios confrontando dificultades en el servicio. Si no hay dificultades en el servicio, debes preguntarte si estás sirviendo a Dios. Porque el apóstol Pablo dice con toda claridad en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y versículo 12, que todo aquel que quiera vivir piadosamente ¿en quién? En Cristo padecerá persecución. Cristo tuvo un conflicto diario con los religiosos, con el mundo, con todos. ¿Por qué? Porque yo hago solo lo que agrada al Padre. Hay muchas cosas más, pero no tengo tiempo y quiero decir una sola más en este punto y paso al último. El servicio descansa en la gracia. Voy a la experiencia de Pablo en la carta segunda a Timoteo. Pablo está contando a Timoteo, recordando a Timoteo las últimas etapas, los últimos días de su vida aquí en la tierra. Y le está diciendo a Timoteo, recuerda Timoteo, descansa en la gracia. Capítulo 2 y versículo 1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos míos, solo la gracia da fuerzas para seguir la carrera cristiana.
Solo la gracia sustenta la santidad de vida. Solo la gracia produce el consuelo necesario. Solo la gracia provee de fuerzas para llevar a cabo con eficacia el ministerio que Dios te ha encomendado. Quiero recordarte algo, por favor. Tengo que recordármelo a mí, por tanto puedo recordarlo a vosotros. La Biblia me enseña que el poder no es del instrumento, el poder es de Dios. Y hay muchos salmos que lo recuerdan. Estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros en el nombre de Dios. Por tanto, cuando tú confías en alguna capacidad personal tuya, sin que la gracia la esté manejando, no tienes ningún tipo de poder. El poder está en Dios. Y tenemos necesidad de púlpitos ungidos por el poder de Dios, de profesores de escuela dominical ungidos por el poder de Dios, de vidas cristianas que sirven por el poder de Dios, de personas que vienen a reparar una avería material en la iglesia por el poder de Dios, de gente que se siente feliz sirviendo al Señor, cortando algunas de sus actividades lícitas y lógicas para venir comprometidamente al servicio del Señor. No ha habido nunca un tiempo en la historia de la Iglesia con más medios técnicos para poder hacer fácil el servicio. Pero nos quejamos de desplazamientos largos, de reuniones por las tardes, de visitas a las casas, de células de oración, porque todo es un problema. ¿Sabéis por qué? Porque no hemos entendido que el servicio forma parte entrañable de la vida cristiana y que Dios demandará de cada uno de nosotros la responsabilidad por lo que hemos hecho en relación con el servicio. A veces estás agotado, ¿verdad? Hay muchas personas que están agotadas. Estoy hablando del servicio, no estoy hablando por el trabajo secular. Y a veces en las reuniones que solemos tener los martes por la mañana, los pastores de la iglesia, a veces la reunión comienza así. Uf. ¿Sabes qué significa uf? Que estás tratando de respirar porque ya no tienes más fuerzas. Bueno, es así. A veces nos cansamos por nuestra estupidez. Y a veces queremos hacer más de lo que Dios quiere que hagamos. Yo tengo la convicción a lo largo de mis años que Dios no me llamó, al menos a mí, para matarme. Me llamó para servirle. Yo me mato muchas veces, pero soy yo, no es Dios que lo hace. El hecho que parece una heroicidad, y estoy echándome un problema encima, de llegar a Bolivia esta vez, después de todo ese viaje, a las 7 de la mañana, llegar a casa a las 12 y predicar por la noche. Eso es una locura. Una locura. Porque tú tienes que recuperar el cuerpo o no. Bueno, ese es problema mío, no problema de Dios. Pero lo que yo sí sé es que cuando estás agotado, no tienes fuerzas a veces físicas ni intelectuales, Dios provee para ti. Escucha, Dios multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ningunas. Y cuando Dios te manda un servicio y abre una puerta para él, abre también el recurso de fuerzas para que lo puedas llevar a cabo. Quiero decir algo serio esta mañana. Nadie presente aquí tiene ninguna excusa para servir. ¿Lo entendemos? Nadie. No importa las disculpas que des. Hace muchos años... Y ahora llega la época de exámenes y demás cosas, y es un problema para los estudiantes, los exámenes de vísperas de Navidad y todas esas historias. Bueno, estaba una vez yo estudiando, y yo estudié mi carrera con una beca de los tiempos de post-Franco, bueno, de los tiempos de Franco. Y era una beca muy curiosa. Te pagaban todo, pero si suspendías una, se acababa la beca. Y claro, mis padres eran muy humildes. Y yo quería estudiar. ¿Qué tenía que hacer? Poner los codos y estudiar. Mi hermana lo mismo. Y un día yo tenía un examen la semana siguiente y falté a la reunión de oración del martes
y falté al estudio bíblico del jueves. Y cuando entraba en la facultad por la mañana, ¿sabéis quién estaba en la puerta de la facultad? El pastor de la iglesia. Este era mi perseguidor continuo. Y doy gracias a Dios por un ejemplo pastoral como ese. Y me dijo, ¿qué tal, Samuel? Bien. No te he visto el martes ni el jueves. No. ¿Y cuál es la razón? Bueno, estoy con exámenes. Y metió la mano en su bolsillo y sacó un Nuevo Testamento chiquitín y abrió el Nuevo Testamento. Me dijo, ¿puedes leerme este versículo? No en alto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Me recogió el Nuevo Testamento, lo metió en el bolsillo, me dio un abrazo y me dijo, Dios te bendiga. No hace falta más. Simplemente me ha señalado que yo no había sido comprado para estudiar una carrera y trabajar en la empresa o lo que sea. Había sido comprado para servir al Señor. Y esto es importante. No pierdas tu tiempo temporal cambiándolo por el tiempo de riquezas celestiales. Tenemos que servir. Y hemos de hacerlo con dedicación y hemos de estar siempre disponibles para el servicio. Entender que lo importante no son tus planes, que lo importante son los planes de Dios. Y el servicio tiene que hacerse de corazón, sirviendo al Señor de corazón y sobre todo con humildad. Hermanos míos, muchas veces el siervo piensa como mayordomo. Muchas veces el siervo piensa que no es un mayordomo, que es un señor. Y piensa con la cabeza de señor cuando realmente es un mayordomo. El servicio no es una oportunidad, el servicio es una obligación espiritual. Por tanto, cuando tú enfocas esto de esta manera, el apóstol Pablo te lleva a la expresión suprema de servicio. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando tú te enfrentas con esta realidad, escuchas las palabras de la Escritura que te dice, hermanos, por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. Me emociona mucho cada vez que cantamos aquí ese cántico, que es una canción escocesa que habla de la cruz, donde murió el Salvador. Solo cuando subes a la cruz estás dispuesto a servir. Solo cuando miras al crucificado y ves su ejemplo, no te queda otra opción que servir. Y a veces tú miras al final de los años y cuando llegas a cierta edad ves más para atrás y recuerdas muchas más cosas. Yo veo, en cuanto a mi vida, la experiencia de problemas y dificultades siempre superados por el Señor. Pero tengo un ejemplo bíblico, ¿para qué buscar otro? El ejemplo de Pablo. Está terminando el servicio. Él dijo antes, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es decir, señores, he terminado. No tengo más que hacer aquí, estoy esperando que la puerta celestial se abra para ir a su presencia. Y de pronto le dice a Timoteo, mira, Timoteo, nadie está conmigo. Los de Asia me abandonaron. Alejandro el calderero me ha producido muchos problemas. Solo Lucas está a mi lado. Soy viejo, lleno de heridas espirituales y materiales. Y tengo frío y nadie me trae un capote, estoy solo. Y yo leo eso y digo, ¿merece la pena? ¿Merece la pena una vida de compromiso como esta? ¿Merece la pena tanto esfuerzo para terminar solo? Pero Pablo me da la solución y me dice, pero nunca estoy solo porque el Señor está a mi lado.
y el triunfo pleno se abre al final de la carrera del siervo, cuando puedes oír las palabras del Señor: ven, buen siervo y fiel. Esta mañana el gran siervo de los siervos se está acercando a tu vida y a la mía en estos momentos. Ha extendido sus manos delante de ti y te dice: mirad mis manos. Las manos del siervo guardan eternamente las señales de su trabajo. Son manos taladradas, son manos entregadas, es vida dada. Y te dice esta mañana, nos dice esta mañana: todo esto hice por ti. ¿Qué estás haciendo tú por mí? Y Dios te invita a una reflexión personal, a que en el silencio de tu alma digas: Señor, no te he servido, pero quiero servirte. He declinado muchas bendiciones por atender de mis cosas personales, pero desde hoy quiero colocarte en primer lugar, porque tú eres mi vida. Y yo quiero decir, para mí, el vivir es Cristo. Viene el grupo de alabanza para cerrar con un tiempo, pero yo quisiera pedirte que tomes hoy una decisión personal en este sentido. Que tú digas ahí en el silencio de tu alma: yo no voy a pedir manifestaciones públicas hoy. A veces es fácil levantar la mano. Quiero que tú te enfrentes con el Señor, que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que digas al Señor: Señor Jesús, tú me has servido y yo quiero servirte. Y cuando tú tomas esta decisión, sentirás que hay un camino difícil en el servicio, pero lleno de paz, de luz y de esperanza, porque Cristo se hace vida de servicio en tu vida personal. Oremos. Padre nuestro y Dios nuestro, te agradecemos esta mañana, Señor, todo lo que tu palabra tiene para nosotros, llamándonos a servirte. Sabemos que somos pequeños, débiles, egoístas, que muchas veces el Espíritu está en nuestra vida, pero está en silencio porque no le dejamos actuar. Pedimos perdón delante de ti esta mañana y pedimos, Señor, que tú hagas de cada uno de nosotros un verdadero siervo para gloria de tu nombre. Necesitamos ver una iglesia desarrollada que crece, que se extiende, que se expansiona, no para nuestro orgullo, sino para gloria tuya. Señor Jesús, Dios de la gracia y del poder, te pedimos que toques nuestras vidas esta mañana y que tu Espíritu derribe nuestras voluntades y nos lleve cautivos a Jesús. Que tú te glorifiques en medio de tu pueblo y que esta iglesia, que es tuya, sea un referente no solo en la ciudad, sino en todo el mundo, de un pueblo comprometido contigo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús.